Oli, oli. Uy, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió? Oli, oli. Bienvenidos a Mochila Cristiana, tu podcast favorito de desarrollo personal y espiritual. El día de hoy debí aparecer por estos lares contándoles cómo honré el día domingo a las madres que me rodean, a esa red de apoyo que tengo, que son 4 madres maravillosas. Pero la atolaya aquí presente no es buena bloqueando, esa es la realidad. Me meto a vivir el asunto, a hacer filas para pagar la comida, a disfrutar del ruido, a disfrutar de la compañía, a caminar y todo el cuento. Y no soy tan buena grabándome en la calle, no soy buena, mejor dicho, grabándome en la calle ni nada de estas cosas. Entonces, no se logró. Mi pensar de voy a grabar cuando estemos haciendo esta dinámica y voy a compartir esto y las preguntas y bueno, lo que en mi cabeza, según yo, iba a ser el episodio del día de hoy, no sirvo para eso. Si algún día quieren que Dariana bloguee, tiene que venir con un asistente incluido ese deseo. O sea, la persona encargada de grabar y yo puedo editar y puedo organizar todo y puedo ser la que aparece, pero no puedo grabar. O sea, no ando en ese mood de andar grabando todo ni tomando fotos. O sea, no soy esa clase de persona normalmente en mi vida. Tocará aprender si es algo que gusta. Sin embargo, sí les voy a compartir en la cajita de descripción una dinámica que hice bastante interesante con las mamitas. Les recuerdo que yo tengo 4 mamitas que me rodean en este momento. Mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga y una prima. Yo las mencioné en el episodio justamente de la maternidad. Y son unas madres ejemplares maravillosas y quise honrarlas permitiéndoles a ella misma autovalorarse y a valorarse bonito, porque yo creo que las madres tienden a dar todo por sentado y se menosprecian mucho a sí mismas. Entonces hice unas 12 preguntitas. Bueno, no me voy a llevar el crédito. Le pedí a ChatGPT que me hiciera unas 12 preguntitas que le permitieran a ellas reflexionar y también a nosotros como hijos reflexionar en lo que las madres hacen, el esfuerzo que hacen por sus hijos, ¿no? Les voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, las preguntitas escritas porque creo que estaría genial que en algún momento le pregunten esas preguntas a sus madres, porque de verdad son preguntas muy bonitas que nos hicieron reflexionar un montón ese día. Sin embargo, hoy no solamente vengo a decirme a mí misma, te faltaste lo que dijiste, porque a mí nadie me está exigiendo que venga y muestre que hice el Día de las Madres, sino que según yo lo iba a hacer. No vengo solamente a quejarme conmigo misma que no lo hice, sino que te vengo a contar algo maravilloso que está pasando en mi vida como respuesta de mis oraciones, como respuestas de lo que Dios ha colocado en mi corazón de lo que es este proyecto. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. O sea, voy a hablar de mí misma, voy a hablar del ebook que escribí, voy a hablar de este proyecto, voy a hablar de cositas que están pasando que me confirman que este proyecto en verdad sí ha nacido del corazón del Señor, que es una respuesta y que va muy alineado no solamente de mi sueño, sino también de mi propósito, y por eso estoy muy, muy feliz el día de hoy.
Así que nada, sin tanto preámbulos, voy a dejar de seguir dando rodeos al tema y voy a comenzar. Una de las cosas que yo me dije a mí misma cuando estaba a inicio de año planificando el tema de volver a Mochila Cristiana, retomarlo, la grabación, el podcast, era que en verdad, o sea, una de las cosas que yo me decía a mí misma era, en verdad quiero que esto sea un proyecto que tenga frutos, no frutos económicos, que sí, también me gustaría, porque ¿quién no quiere vivir de su propósito? Sino frutos verdaderos en cuanto al área espiritual, ¿no? No solamente con personas que se convirtieran en el cristianismo o a buscar una vida cristiana, una vida en Cristo, sino también frutos espirituales en mi persona. Y bueno, nada, tuve que dejar de grabar, pasé por un proceso súper difícil, creo que emocionalmente fue demasiado fuerte esa parte de mi proceso en la que tuve que detenerme de las grabaciones, pero ese detenimiento también funcionó o sirvió o hizo, bueno, no sé qué palabra es la adecuada, pero sí, sirvió, esa es la palabra, para ayudarme a mí también a entender cómo este proyecto iba realmente a dar esos frutos, ¿no? Claramente, primeramente con mi disciplina, con mi perseverancia, por eso decidí que iba a grabar 2 episodios por semana, lo cual humanamente en este momento con el computador, el equipo que tengo para edición, es imposible, de verdad, o sea, humanamente es imposible. O sea, la edición que yo hago para los episodios del podcast, como ven, son muy sencillas. Incluso los cortes que venía haciendo los dejé de hacer y como que se dejó de ay, no sé cómo se dice. O sea, ya no es tan lento el proceso de edición, pero sigue siendo muy lento y muy agobiante el tema de edición, porque el computador se cuelga, la aplicación se cierra. Mi computador no es para eso, es un milagro. Yo lo compartí en historias de Instagram, que justamente yo hablaba con un compañero de trabajo que es del área de sistemas, en el que yo le preguntaba cuánto me cobraba él por aumentarle la RAM a la computadora, porque yo creía que de pronto duplicándole la RAM podría funcionar mejor. Una que no sabe de tecnología cree que con eso se soluciona todo. Y él me dice, ¿y usted para qué utiliza eso? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres hacer eso? Y yo porque estoy editando unos videos allí y la verdad es que la plataforma que yo utilizo, o sea, la aplicación que yo utilizo, no me corre, es un gallo, o sea, es horrible sentarme a editar. Y él me pregunta qué utilizo, yo utilizo Filmora. Me dice, y eso le abre, es que ese procesador, porque no es solamente la RAM, el procesador del computador no da para ese tipo de programas, de ningún tipo de edición. Debería ser, bueno, ya ahí me empezó a hablar en chino, que eso aquí no entendí, pero me dice que es muy importante la inversión. Entonces, comencé a grabar, en efecto, para publicar 2 veces por semana, pero lo vamos a hacer. En vez de haber 8 publicaciones al mes, va a haber este cambio de que van a ser 6 publicaciones al mes. Es decir, yo voy a publicar los 4 domingos del mes y voy a publicar un jueves sí y un jueves no. Por este mes de mayo vamos a tener los 8 episodios, pero ya para junio vamos a comenzar en eso. O sea, porque de verdad, o sea, es insostenible. O sea, y lo voy a hacer de esta manera porque ya tengo los episodios grabados. Entonces como que, ok, si yo hice esto para tal fecha, ok, vamos a hacerlo de esa manera. Pero de verdad, humanamente, mientras no tenga un mejor equipo, no lo puedo hacer de la manera que quería. En fin, entonces, el detenerme, esa pausa, me permitió como que engranar mejor qué quería hacer el Espíritu Santo con este proyecto. Y no es solamente el podcast de Dariana sentarse a hablar porque le gusta hablar y dar su opinión, porque no es solamente eso, sino es que en la medida que yo hablo y doy mi testimonio, soy esa carta leída ante todos ustedes,
es demostrar por medio de cada una de las charlas que yo me lanzo aquí sola con mi telefonito, poder realmente demostrar que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, que sí transforma nuestras vidas, que aun cuando nos sentimos perdidas y que no hay camino por el que andar, el Señor, cuando disponemos nuestras vidas ante Él, Él toma el control. Cuando le cedemos ese control a Él, Él toma el control y en efecto nos saca de ese lugar en el que creemos que no tenemos salida. Y no solamente nos saca, sino que nos permite mejorar en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, yo quiero hacer este testimonio porque una de las cosas que a mí más me ha dolido en la vida es sentirme sola durante mucho tiempo. O sea, la verdad es que yo me sentí sola durante muchos años de mi vida. Y con el paso del tiempo y el conocer el amor de Dios, entendí que esa soledad provenía de buscar el amor, el cariño, el afecto, la atención en los demás, buscarla afuera, no buscarla dentro de mí. ¿Y por qué digo dentro de mí? No porque yo sea superwoman y yo todo lo puedo y con que yo todo lo haga conmigo misma es suficiente, con que yo me dé amor a mí misma es suficiente, que sí es necesario el amor propio, pero no quiero que nos centremos únicamente en el amor propio, sino que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Cuando yo internalizo esto, cuando yo entiendo esto, cuando yo conozco al Señor y soy capaz de darme cuenta de esto, es cuando por fin dejo de sentirme sola. Esto no quiere decir que entonces ya yo estoy feliz, ya mi vida está resuelta. No, porque volví atrás. Es algo que ya lo he mencionado en este podcast y caí incluso mucho más hondo. Llegué a conocer, a hablar con mucha gente y sentirme aún más sola de lo que me sentía antes. Y esto de verdad es bastante difícil. Salir de allí, de ese sentirme sola, sentirme aislada, sentirme que no puedo, sentirme que nadie me entiende y nadie me va a poder entender, sentirme que todo el mundo tiene su vida resuelta y yo pa' cuándo. Un montón de cosas, un montón de preguntas, un montón de barbaridades que pasan por la mente de una cuando uno está en ese sentimiento. En ese sentimiento de vacío, de soledad, de no entender qué está pasando. Eso es muy doloroso. Yo he estado allí, pero el Señor claramente ha hecho su obra y entonces me ha sacado de allí. Y la idea de este proyecto, recuerdo hace unos meses estar en un webinar, en un en vivo. Estaba en una transmisión en vivo de una coach que yo admiro muchísimo. Yo trabajé con ella en Panamá. Bueno, trabajé para ella, mejor dicho, en Panamá. Y la sigo muy de cerca porque me gusta mucho su contenido. Ella hizo esta pregunta que me abrió el entendimiento y la cual he podido profundizar e internalizar mucho más en este tiempo de pausa y desarrollar mucho mejor. Y es la pregunta de mi por qué. O sea, ahí, mi por qué. Mi por qué quiero ayudar a las personas. Mi por qué quiero hacerlo de tal manera. Y toda esta introducción que les acabé de dar, de entender qué es sentirse solo, qué es sentirse vacío, qué es sentirse no comprendido, es mi porqué. Como yo sé, como yo entiendo perfectamente qué es estar allí, quiero poder acompañar a las personas a transitar este momento de zozobra, este momento de no entender qué está pasando adentro de mí. Si no me conozco yo misma, si no soy capaz yo misma de tomar las riendas de mi vida,
¿Cómo pretendo entonces que las cosas funcionen a mi alrededor? Todo me sale mal. O sea, porque es que son las cosas que pasan por nuestra cabeza en ese momento en el que no encontramos apoyo, en el que no encontramos ayuda, en el que no sabemos qué hacer. Y justamente en esta semana, porque es que justamente ha sido toda esta semana, es increíble de verdad el Señor cómo lo hace, o sea, menos de 7 días pues, porque fue el sábado y hoy martes, que estoy grabando este episodio, ha pasado que la respuesta de ese anhelo, de ese mi por qué, ha llegado a mí. Comienzo con mi primera asesoría el día sábado, una asesoría en la que de verdad tenía mucho miedo, tenía muchos nervios, porque no es algo que quiero hacer en mi humanidad, no es algo que quiero yo hacer porque yo soy Dariana y toda me la sé, no, al contrario, no me sé muchas cosas, estoy aprendiendo. Pero agradezco la oportunidad que me da esta persona de escucharla, de dar una opinión objetiva y de colocar mi vida en las manos del Espíritu Santo, porque recuerdo que justo antes de comenzar la llamada de esta primera asesoría, yo estoy intercediendo y le hago ciertas peticiones, ¿no?, al Espíritu Santo, de que Él tome el control, de que sea Él hablando por medio de mí, de que sea Él escuchando a través de mí, que realmente me permitiera ser objetiva, que no me permitiera o sea, hablar de mi vida por simplemente hablar de mí misma, sino que si yo iba a hablar de mí, que lo hiciera con objetividad, para dar ejemplos que realmente resonaran con la persona, que no me permitiera exponer mi corazón, exponer mi vida, exponerme a mí como persona, si la otra persona no lo necesitaba, porque la idea de una conversación uno a uno no es yo venir simplemente a hablarte de mí, de mi testimonio, como lo hago aquí en el podcast, porque para eso pues sigues viendo el podcast, sino que la idea de la asesoría es que si yo te voy a hablar de mí, sea para hablarte de resultados y que esos resultados se puedan ver reflejados en ti. Y no de la misma manera, porque no tiene que ser la misma situación, pero hay muchas cosas en la vida que cuando llega una lección a nuestra vida, tiene que enseñarnos en cada área de nuestra vida. Cuando yo entiendo esto, comienzo a comprender que una situación laboral me sucede por X o Y razón, pero no solamente me va a enseñar algo en lo laboral, sino que también me va a enseñar algo en cuanto a mi área interpersonal, en cuanto a mi área intrapersonal, en cuanto a mi área espiritual. Cuando yo entiendo eso y comienzo a aplicarlo en mi diario vivir, entonces también puedo compartirlo. Al final yo no vengo a darle respuestas a esta persona de lo que tiene que hacer, de lo que, de las preguntas que tiene en su cabeza, porque cada cabeza es un mundo. Las preguntas que tú te haces a ti misma, tienes la capacidad de hacértelas porque también tienes las respuestas dentro de ti. Y básicamente en estas asesorías uno a uno, lo que yo hago es acompañarte en este transitar hacia adentro, en este camino para adentro, en este camino de introspección, para que logres conseguir o dar con esas respuestas que en algún momento, como un mecanismo de defensa, las llegaste a esconder muy, muy profundo. Y la verdad es que esa primera asesoría lloré al finalizar, porque de emoción, ¿no? Porque justamente le pido a la chica de la asesoría al final que ore ella, que haga una oración final, ¿no? Y en esa oración final ella hace mención de justamente todo lo que yo oré al interceder antes de comenzar con esa asesoría. De verdad, para mí fue una cosa de locos. Y el día de hoy me encuentro con una segunda persona que me hace justamente preguntas muy directas y me dice: quiero que me des tips para yo poder organizarme mejor en estas áreas de mi vida. Y son justamente las áreas
lo que el Señor me ha venido hablando de que podemos hacer con este proyecto. El conseguir el por qué, el para qué y el cómo hacer esas cosas. Sentirnos perdidos está bien, sentirnos perdidos es normal. Y aunque ya tengamos la vida resuelta, ¿podemos volver a perdernos? Sí. No tenemos todas las respuestas, nunca las vamos a tener. Creo que no es la primera vez que me escuchan decir que no tengo todas las respuestas y no las voy a tener nunca, porque va a llegar el día de mi muerte y todavía voy a tener preguntas en mi cabeza. Pero lo que sí es importante es ir entendiendo que en la medida que vamos transitando el camino llamado vida, sí hay herramientas que nos pueden permitir hacer más viable nuestro transitar, que no tenemos que ir luchando con un camino lleno de maleza, lleno de baches, sino que hay herramientas que nos permiten limpiar el camino para entonces transitarlo de mejor manera. La herramienta que a mí me ha funcionado y la herramienta con la que yo comparto para trabajar en estas asesorías claramente es la escritura. Creo que está más que claro, he dejado más que claro en mis redes sociales, aquí mismo, que el tema escribir me ha salvado la vida y soy partidaria de que escribir, sacar, colocar orden, todo lo que está desordenado en nuestra mente realmente es una herramienta muy poderosa. Por eso escribí el ebook Escritura con Propósito, porque es importante esto, ¿no? Que nos permitamos comenzar a escribir con intención, no escribir por escribir, no escribir, porque medio me sale algo. No, la escritura con intención, con propósito, va mucho más allá. Entonces, en estos encuentros, en esto que el Señor ha colocado en mí, ¿no? Y que me ha colocado las personas allí, yo no las he buscado, yo no había hablado de esto con nadie. En definitiva, el Señor ha colocado allí las personas para ir materializando todo este proyecto. La herramienta que yo les invito y que les incito a utilizar y que los ejercicios que les coloco son de escritura, también claramente va muy a la mano o a la par de la fe. Yo no voy a convertir a nadie aquí a decirle tienes que ir a esta iglesia, esto, no, porque respeto las creencias de cada quien. Incluso estas dos personas que han llegado a mi vida son personas católicas. Hoy vi que la chica de la primera sesión fue a la iglesia y subió una foto a sus estados de la iglesia católica y se lo aplaudo porque es su forma de buscar agradecer al Espíritu Santo. Entonces, este episodio básicamente es para contarles estas buenas nuevas. Estoy muy emocionada por la oportunidad que me dan estas dos chicas para ir comenzando, que me da también el Espíritu Santo, el discernimiento, la sabiduría para escuchar. Así como me gusta hablar, también me gusta escuchar. Y es poderoso poder compartir con otras personas lo que yo he aprendido, lo que me ha sacado del lodo, y poder ver cómo estas personas se contagian de esto y lo viven y agradecen y se les ve un cambio con tan solo poquitas horas o tan solo poquitos días. Ya se ven cambios. No son asesorías solamente para chismear, solamente para vernos. Al contrario, a estas personas que conozco, es una de las primeras cosas que les digo: vamos a olvidarnos de la amistad que tenemos y vamos a separar, porque necesitamos objetividad para que esto pueda funcionar. Objetividad para yo no hablarte desde el cariño y no poder decirte los puntos claros como son, y objetividad para que esta persona también se abra.
Entonces, nada, esto no es una invitación para, ay, ven a hacer una asesoría conmigo. Si te interesa, si te sientes de pronto un poco perdido en algún área de tu vida, no sé, en cómo estás llevando tus relaciones, en cómo estás en tu área financiera, si te sientes perdido en el área espiritual, si no le estás viendo el sentido a la vida, nuestras conversaciones te pueden ayudar de pronto a ir encontrando el camino. Pero te repito una vez más, yo no tengo las respuestas. Yo lo que voy a hacer es tu acompañante por ese caminar hacia adentro. Voy a ser esa persona que me hubiese encantado tener a mi lado o a mi frente o allí apoyándome cuando no sabía cómo salir. El Espíritu Santo me acompañó, me ayudó, me guió y me equipó, porque así lo siento que mi mochila está bien equipada para seguir avanzando yo como persona e ir ayudando en el camino a las personas que me encuentre. Porque es esto, no es darte la solución, es irte ayudando, irte apoyando. Porque sé lo que es no tener apoyo y no quiero que existan mujeres sin apoyo en este mundo en cuanto a esta área, porque podemos sentirnos muy incomprendidas y créeme, hay muchas personas pasando por lo mismo y por eso es que nace esta necesidad de aquí estoy para acompañarte. No voy todavía a colocar el link para que asesoría. No. Quiero hacerlo con calma. Quiero hacerlo con la guianza del Espíritu Santo. Pero sí, quiero contarte que así va avanzando en este momento mi proyecto más personal, mi proyecto más soñado, porque es eso, mi proyecto más soñado. Y ya para finalizar este episodio, quiero compartir contigo algo que escribí hace unos días. Dije que lo iba a hacer un Reels, no lo he hecho todavía, así que quizás lo haga, quizás no, pero no quiero que estas letras queden perdidas. Tengo un sueño que nunca conté. Tengo un sueño al que siempre voy a volver. Es muy sencillo en el día a día posponer lo que verdaderamente soñamos, porque la rutina no nos da espacio para ello. Tendemos a limitarnos a la realidad y nos olvidamos de soñar. Durante toda mi vida he sido un poco al revés. Muy soñadora y me cuesta muchas veces accionar. Aún así, entre mis tantos sueños, hay un sueño al que siempre vuelvo. Es un sueño que siempre lo intento una vez más, el accionar en pos de él. Muchas personas lo entenderán, muchas otras dudarán. La única realidad es que soñar me permite alcanzar la libertad. Aprendí que mi vida soñada la viviré gracias al 20% de mis sueños y el 80% de mis acciones responsables. Y por eso es que una vez más lo hago, entre ensayo y error, equivocándome una y otra vez, pero no dejando de hacer lo que veré hecho realidad. Quisiera decirte que tengo la estrategia clara, pero en este caso sería una mentira. Lo que sí tengo claro son los errores que no volveré a repetir. Me sorprende ver cómo exponiéndome un poquito más en las redes sociales, muchos vienen a opinar y creen saber si lo tengo todo resuelto o si me estoy volviendo loca por creerme influencer. Y quizás sí, esa es una parte de mi sueño, que así como alguien influenció en mí, poder llegar a influenciar a alguien más a conquistar el gozo que es sobre todo gozo. Tengo un sueño que no me permite parar, que aunque siempre lo repito entre líneas, nunca lo digo a cabalidad.
Y en ese pequeño esfuerzo de permanecer en el constante accionar de eso que me gusta soñar, es que hoy puedo confesar que aunque muchas veces lo intenté y me costó perseverar, hoy ya estoy segura de que me lo voy a gozar. Quizás hoy te lo deba contar, pero es mejor que me puedas acompañar mientras lo comienzo a crear. ¡Adiós!